no fue solamente un ataque a la comunidad judía, eso por supuesto que lo fue. Fue un ataque a la Argentina. ¿Qué te dice esa sirena? Estamos con Miguel Agosta, que fue rescatista 29 años atrás allí en Lamia. ¿Qué te dice esa sirena? Gracias por compartir tu testimonio. ¿Qué recordás? No, lo mío fue absolutamente fortuito y cada vez que la escucho siento el mismo olor. Era terrible. Yo estaba acostumbrado, estaba en bomberos y ya no ejerzo, pues soy enfermero, entonces era un trato habitual ante una emergencia, pero nunca había visto una cosa así. Lo más impactante eran los olores, los ruidos, los gritos, el olor a gas era profundo, era penetrante, el olor a caucho, los gritos. Se fumaba mucho más en esa época y se escuchaban los gritos de no fumen, no fumen, no fumen por el olor a gas. Se había cortado 5 cuadras alrededor, no se podía fumar. Contanos puntualmente en el momento del estallido, ¿dónde estabas vos y cómo llegás? Yo había salido, yo trabajaba de noche en un consultorio de una empresa, y a la mañana a las 7 entraba a la facultad. Así que estaba dentro de la facultad de medicina. De la explosión se escuchó la reverberancia, no fue tan fuerte. Dentro de la facultad no se oyó tan fuerte, pero se movió, hubo una sensación de algo había pasado y salimos todos corriendo. Y salimos todos corriendo en dirección a esa columna de humo y de polvo. No sabíamos qué había pasado. En realidad yo pensaba personalmente que había sido una caldera, porque ante la explosión de una caldera suele pasar una situación más o menos similar. Claro, cuando tomamos Pasteur y nos íbamos acercando, la dimensión no podía ser una caldera. No tenía, nadie pensaba en una bomba, se había derrumbado. La explosión era que se había derrumbado. Y en ese momento no había celulares, no es que vos mirabas y chequeabas alguna información. Digo esto porque por ahí hay mucha gente, sobre todo jóvenes, que dicen, bueno, todo esto que suponían, ¿por qué no lo confirmaban? Porque en realidad no había manera de confirmar nada. ¿Vos con quiénes estabas y cuántos eran los que se dirigían hacia allí? Y yo estaba en clase de anatomía y salimos todos los alumnos corriendo. Yo era más grande que el resto de mis compañeros igual. Yo tenía 30 años. Y mis compañeros alrededor de los 20, y además estaba en el metí, entonces fui directamente y me metí. Es más, ni la policía tenía cascos, entonces empezaron a llegar, como no había celular y tampoco había una forma de comunicación tan inmediata como hay ahora, nadie sabe cómo, de repente empezaron a llegar baldes, porque la única forma era hacer una escalerita e ir sacando escombros, cascos, baldes, barbijos, empezaron a llegar barbijos y me acuerdo 2 o 3 cosas. Había pedidos de cánulas de traqueotomía, era casi imposible respirar porque el polvo en el ambiente era muy denso, entonces casi no se podía respirar. No me preguntes cómo llegaban tanto. Está bien que en esa zona están todos los comercios que proveen a las facultades, pero se abrían y se sirvieran lo que se necesitara. Iba la gente, agarraba, llevaba. Yo nunca vi tampoco tanta colaboración ante tamaño desastre, tampoco nunca viví otro, pero la gente eran gritos, silencio, no lloren, no griten, busquemos. Y por momentos nos quedábamos todos callados a ver si se escuchaba algo. Y cuando se notaba algún movimiento, era impresionante porque
aparte tampoco sabemos de dónde salían las fuerzas, porque había hombres, mujeres, chicas, y el cuerpo caminaba por sobre la gente. Miguel, ¿qué viste ese día? Conocí el horror en primera persona. Me acuerdo, y es muy fuerte. La verdad que ser absolutamente descriptivo de una situación y de lo que uno vio, yo no sé si suma. Es el horror en primera persona, no hay, porque además luego se iba a saber todo lo que se supo de lo poco que se supo. Entonces, hoy a pocos días ya tomó una dimensión. Conforme pasa el tiempo, toma más dimensión. Cuando hablaba recién del pedido de justicia en memoria, yo me quedaría con la memoria hoy, siguiendo el pedido de justicia, pero lo más importante es la memoria, porque además de ser gratuito, inadmisible, incomprensible, le tocaba a cualquiera, porque había chicos, la verdad que no voy a ser descriptivo, pero chicos, terrible. ¿Rescataste a alguien? Sí, un montón de gente. Y la gente que no sabía qué había pasado. Había gente que estaba en medio de los escombros. Recuerdo un caso de un muchacho que pedía que no le cortaran la campera, porque había pedido una campera prestada. Lo estábamos sacando de los escombros. Claro, la gente no tomaba dimensión, no, pero aparte se le cayó todo encima. Estuviese en shock. Absolutamente. Entonces estaba con la cabeza pensando en esa campera que alguien le prestó y que tenía que devolver. Sí, por favor no me corten la campera. Estaba todo cortado, sangrando, y pedían que no... de campera. No sabía que era un sobreviviente. Nadie sabía que era sobreviviente. ¿Cómo fue esa tarea de rescate? Quiero decir, ¿cuántos días estuvieron? ¿De qué modo? ¿Descansaban? ¿Cuántos? Supongo que no sabés cuántos eran, pero en todo caso, ¿de qué modo se organizó todo eso? Mirá, fue increíble. No sé si es una virtud del pueblo argentino, pero la organización... esto fue... Yo habré llegado a las 10 y algunos minutos. O sea que 10 minutos después de que sucedió. Sí, claro. Sí, todavía seguían cayendo pedazos. A los 20 minutos ya había sogas tiradas, no me pregunte de dónde, sogas tiradas por las que nos íbamos agarrando. Como los escombros todavía no estaban asentados, el escombro es muy peligroso porque se mueve y además no sabes si hay alguien abajo. Claro. Entonces había sogas por las cuales nos íbamos guiando. Por eso te digo, la lluvia de baldes, barbijos. Al mediodía estaba todo el mundo provisto de las cosas mínimas necesarias, pero como ahí el escombreo tiene que ser a mano, despacio, ni tampoco había... Yo no recuerdo... Por ejemplo, ahora que lo pienso, perros, inmediatamente estoy hablando, pero hablo de la gente común, la gente que cuando explota AMIA, y en los edificios de enfrente, en derredor, no queda un vidrio, ¿no? Claro. Entonces toda la gente, así como estaba en shock esa persona que sacamos y no quería que le cortaran la campera, había gente que estaba enfrente, venía empapada en sangre a sacar gente y no se daba cuenta de lo que tenían ellos. Vos. Realmente es un recuerdo imborrable y, insisto, seguiremos pidiendo por la justicia. Lo que no hay que correrse ni un centímetro es memoria, que no vuelva a pasar una cosa así. Mientras miro las imágenes que están recorriendo aquí atrás, estamos con Miguel. Miguel fue rescatista, llegó 10 minutos después de la explosión que se llevó la vida de 85 personas y tuvo un daño interminable en la sociedad argentina. Y se me venía directamente a la cabeza, cuando veía esas imágenes, lo que vos estás contando de la cantidad de personas que aparecieron para ayudar. Personas, cuenta Miguel, que estuvo allí hace 29 años, que estaban heridas probablemente del vidrio que impactó en el cuerpo y que sin ser conscientes de su propia herida, bajaron para ver qué pasaba y una vez más o menos comprendiendo lo que ocurría, se pusieron a ayudar. No, porque además la solidaridad nos marca como pueblo en cada situación de emergencia, haciendo memoria de hechos terriblemente trágicos como este o Malvinas, que han marcado la sociedad.
cada vez que se necesitó de la solidaridad del pueblo, el pueblo estuvo allí. Y no solo dando joyas en algún momento, sino poniéndole el cuerpo. La gente que venía toda empapada en sangre a colaborar, a tratar de sacar. Y a veces, no, pará, que te tenemos que atender a vos. Claro, vos sos claro. Y seguían buscando, exactamente. Sos sobreviviente. Es terrible, terrible. Pensaba en esto que recién contabas de los escombros, ¿no? De los movimientos, recién además del impacto. ¿Cómo organizaba? ¿Quién organizaba? ¿Quién te daba órdenes de pensar en ese momento cómo moverse justamente para que no hubiera un efecto aún peor, que algún desprendimiento pudiese provocar otra muerte? Mira, vos sabés que en la escuela de guardavidas hay una materia que se daba específicamente para controlar mucha gente sin nada. Estás con un silbato y un short, no tenés nada. Entonces, ahí se ve también la capacidad de mando y de organización. A veces es el que más sabe y a veces es el que da la orden más certera. Si es el que más sabe, genial. A veces el que da la orden y es líder natural, todo el mundo lo sigue. Generalmente, cuando vos haces las cosas y sabés hacerlo y te dicen, hacé... Además, el argentino per se es de colaborar. Lo que necesita saber es qué debe hacer. Y decir, vamos por acá, empecemos a sacar, la gente te hace caso. Entonces, había 4 o 5 cabezas, yo dirigía un grupo que se armó de manera espontánea. Así. ¿Cuántos días fueron esos? Los del rescate que estuviste vos, por lo menos. No, yo me quedé hasta el otro día, yo me quedé hasta que me abandonaron las fuerzas. De hecho, ya no distinguía blanco de negro, claro. Pero hubo gente que estuvo 3 días. Pasa que yo venía de trabajar de 22 a 6 de la noche anterior. ¿Pero cómo es hasta que me dé el cuerpo? ¿Qué es trabajar hasta que te dé el cuerpo? No, ya no podía caminar. Porque además no era piso firme, estábamos escombreando, estábamos sobre los escombros. Entonces había una disputa entre la desesperación de seguir buscando gente, porque primero eran 5, 10, 15, el número de 85 llegó mucho después. Claro. En Agudo sabíamos que había gente abajo y escuchábamos los gritos. Sabíamos que no teníamos que hacer nada que perjudicara aún más, pero no sabíamos cuánto abajo estaban, cuántos, dónde, porque además nadie conocía la estructura, no había tal cual hoy bajás el plano de lo que sea en línea, no había nada de eso. Entonces todo era medio a ciega. Todo era más instintivo para poder rescatar a una persona más. No había los equipos de luces como hay hoy, entonces recuerdo el pedido, ahora me acuerdo, de, bueno, esto los más viejos se van a acordar, la camisa que llevaba el sol de noche a gas, tiene como si fuera una malla de tela, que es lo que se pone incandescente. Se rompían todas, entonces la gente pedía las camisas de los faroles del sol de noche, que se usaban en los campamentos. Bueno, traían sol de noche. Hoy, en un rato, se ilumina todo. Trasladar equipos mucho más pesados, mucho más complejos, hoy sería otra de la historia. ¿Recordás el olor? Lo primero que dijiste fue el olor. No, terrible. El olor era... ¿Pero te queda el registro en la cabeza? Lo tengo acá. No, el olor a caucho. El olor a caucho mezclado... quien conoce la flor de la magnolia, que tiene un olor a limón y polvo. Bueno, el polvo, el caucho, la dificultad para respirar, eso, si inspiro profundo lo siento. ¿Cuántas noches, cuántos días te acompañó haber vivido, haber sido parte en una función donde seguramente muchas familias te habrán agradecido a la distancia de haber sido su salvador? Pero ¿cuánto soñaste, cuánto te acompañó todo eso que viviste? No, terrible. Además, me sigue acompañando cada 18, pero además evito pasar por Pasteur. Mira. Hay una clínica cerca donde voy yo de otorrino y entro al revés para no pasarme. La verdad es que no me hace nada bien. Y además no hace nada bien. Hay cosas, no hace nada bien que no haya habido justicia. Entonces, como que es
quedó interrumpido un proceso natural que debería haber llegado a otro fin. Eso hace mucho mal. Y una cosa que recordaba, que se vivió después también, durante el mismo día, pero yo lo vi después, y que a uno lo hace pensar, fue al presidente en entrevista con Mauro Viale pidiendo pena de muerte, cosa que es inadmisible, sería inadmisible, no sé. Pero en ese momento, en vivo, a pocas horas de haber sucedido esto, con Mauro Viale en ATC, el presidente pedía pena de muerte para los culpables. Claro, ahí hay además, digo, más allá de lo que vivió Miguel, también una historia de encubrimiento, ¿no? Sí. Hubo un juicio que se llevó adelante, donde los primeros investigadores de la causa terminaron todos condenados por encubrimiento. Entonces, ese proceso natural del que habla Miguel, que toda la sociedad argentina necesita, está absolutamente interrumpido después de 29 años. Y si miramos en estos 29 años, ha casi marcado toda la historia política de nuestro país. Y esto está directamente vinculado a la impunidad, ¿no? Es definitivamente así. El sabor de la injusticia no se pasa. ¿Te pasó de con el tiempo cruzarte en algún lugar a alguien que había formado parte o de los rescates o alguna víctima o alguien con el que te volviste a encontrar? No, con quien lo volví a charlar, yo era enfermero y ejercía como tal. Al año, y allí conocí, porque entrevistaban, preguntaban, crucé a periodistas, que al año siguiente empecé a trabajar con ellos. Al año siguiente me recibí y empecé a trabajar como periodista en un canal. Y allí me crucé con quien yo había visto y veía en la televisión. Entonces fuimos y comentamos César Macetti, Sergio Leguezábal, gente que estuvieron allí, Nacho Marcalán, que era un camarógrafo que estaba ahí, y de charlar más que nada con ellos, porque además en el medio de todo ese desastre no hay caras. No hay cara, no hay sexos, no hay... Es una persona herida, lastimada, es como... No reconocería a alguien si lo veo. No creo ni que él me reconozca tampoco. No te digo, no se daban cuenta que estaban empapados en sangre. No hay caras es una metáfora que refleja perfectamente lo que vive alguien que estuvo allí. Contanos, dentro de toda la tragedia y todo, cómo fue encontrar a alguien que a partir de ese grito o de esos movimientos que ustedes empezaban a hacer más instintivamente, pudieron rescatar. Vos recién decías, rescatamos a alguien que estaba en shock y que que no quería y que quería cuidar su campera porque se la habían prestado. ¿Cómo es ese momento cuando encontrás un cuerpo con vida y salvás una vida? Buscas otro. Ya está. Quizá la diferencia era que por ahí yo estaba en bomberos, entonces la mecánica es otra. Por eso te digo que quien manejara un grupo, si sabía mejor, porque quien no sabe por ahí hace una macana, es como mover un cuerpo que está herido. Y la verdad es que una vez que lo rescataste, ya está, seguimos buscando otro, ¿no? Aparte, ¿qué vas a esperar? Ya está. De hecho, una vez que tiene atención, lo primero es sacarlo, lo segundo es darle atención. Ya está, vamos por el otro. No, el resto es una anécdota. Ojalá se salve, vamos por el otro. Ni siquiera uno puede preparar un triage, porque no había tiempo. Distinto es ver muchos heridos, donde vos decís, esta persona está más grave, esta persona se va a morir. Esta persona está muy grave, esta persona más o menos, vos andás caminando, como fue, estuve también medio de casualidad en Cromañón también. Entonces, ahí sí es diferente, porque vos tenías uno, acá aparecía uno, se derivaba, se lo metía en una ambulancia, se lo tiraba dentro de una ambulancia, llévatelo. Aparte teníamos el clínica cerca, entonces las ambulancias iban y venían. Fue todo muy dinámico, pero uno, la verdad es que no esperas nada. Siempre vas por el otro, y querés sacar hasta la última piedra porque nunca sabés. Si hay vida. Pero claro, lo más importante es si hay alguien más. No, el resto casi no importa. De esa caída de escombros después del primer estruendo, ¿cuántas más hubo? ¿Te acordás?
No, hubo varios desprendimientos porque cuando llegamos, los primeros, la tanda que llegamos... o sea, vos fuiste de los primeros. No sé, yo llegué 10 minutos después. A ver, se sintió el cimbronazo, no hubo una explosión. Claro, y algo había pasado y salimos, no me preguntes por qué, pero salimos todos. Cuando salimos todos, vimos la columna, inmediatamente empezamos a correr. Estaba primer año de medicina, nada. Lo que pasa es que era enfermero. Y entonces, nada, salimos corriendo. Llegamos y empezamos a buscar gente. Te digo, lo impactante, además del humo y el olor penetrante, era el entorno. La gente lastimada que se cruzaba de enfrente, bañada en sangre, con vidrios clavados, tratando de ayudar a los demás. Y yo decía, pará. Claro, pero no había nadie que los atendiera a ellos tampoco. Todavía no había llegado nadie. Así que esa primera gente que se pudo acercar, herida y todo, comenzó a tratar de rescatar gente. Y además, de testimonios que he escuchado, que también es sumamente fuerte, es gente buscando familiares, ¿no? O buscando compañeros de trabajo. Eso fue durante la tarde y el caer de la noche. Aparte, recordemos, julio, frío. O sea, todo era terrible. El cuadro de situación era terrible. Y las familias viendo, familias eran centenares de personas llorando, pero que además uno no podía hacer nada, ni siquiera preguntarle. Entonces, mantenerse expectante en tratar de seguir sacando gente. Mientras uno los veía, pero no podía hacer nada por ellos. El trabajo de la búsqueda de los nombres. Otra de las cosas que me acuerdo es anotarles el nombre y apellido en los brazos. Ay. Claro. Y era la única forma. ¿Cómo te llamas? Y la gente porque probablemente era solo un instante de conciencia, entonces vos tenías que identificar a la persona. Claro, si entraba en hipovolemia, o sea, si perdía mucha sangre y entraba en shock, entonces lo primero que hacías era preguntarle cómo se llamaba. Es más, ese muchacho de la campera, muchachito, que por poco nos llama estúpido, porque decía, ¿cómo te llamas? ¿Sabés cómo te llamás? Sí, ¿cómo no voy a saber? El tipo no se daba cuenta de lo que había pasado. Claro. Estaba muy lastimado. Era parte del shock. Claro, y ¿sabés tu documento? Claro, ¿cómo no? Entonces le anotábamos en el brazo el nombre y el número de documento. Eso era muy fuerte también, porque pensando en la comunidad que estábamos salvando, lo que pasa es que ¿cómo hacía? En el pecho, pero anotarle un número y un nombre. Sí, claro. Marcarlo para una comunidad judía que ha padecido esas marcas. Pero claro, para la comunidad judía, marcarlo, es más, cuando te veían, porque seguía, las familias no se movieron de allí, y conforme pasaba el tiempo, la cantidad de gente que se rescataba era menor. Claro. Y la angustia era mayor. Entonces, cuando veían que con fibrones anotábamos, con lo que te daban, con bolígrafos, vos necesitabas identificarlos. Las miradas eran en algún punto inquisidoras, pero tampoco me voy a poner a explicarle. No, era el único recurso. El único recurso posible y encontrado para que esa persona no se olvide de quién era, ¿no? Sí, totalmente. Porque el shock era muy fuerte, muy fuerte, de un hecho que todavía nos remueve, ¿no? Nos remueve la sangre, nos remueve el corazón. Y voy a tomar algo que dijiste para ir cerrando. Para mí tu testimonio es muy valioso, principalmente porque rescato algo de lo que mencionabas hace un ratito, que lo que nos queda es la memoria, porque la justicia seguirá exigiéndose, seguiremos pidiéndola, todos los 18, hoy a 29 años, todos los años, desde ese día, desde ese 18, pero la memoria es lo que nos aferra permanentemente a algo que vivimos, algo que padecimos, algo que seguiremos sosteniendo y algo que seguiremos recordando. Para no olvidar a las víctimas, para no olvidar la historia argentina y para que no vuelva a ocurrir nunca más. Gracias.